Buenas tardes, hermanas, y buenas tardes, señoritas, a todas las que están pues conectadas ahorita viendo el programa. Quiero darle gracias a Dios por el equipo de cada una de las señoritas que participa para llevar este ministerio a cabo. Soy la hermana Blanca Rodríguez de García. Mi esposo es el hermano Samuel García, él es evangelista, y pues voy a compartir con ustedes el tema de la falta de gratitud y contentamiento, y me gustaría que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si tienes tu Biblia ahí y una libretita, pues para que puedas irme siguiendo con los versículos que vamos a estar viendo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios aquí: dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Estaba leyendo una estadística acerca de las redes sociales y cómo han influenciado en la juventud, en la sociedad actual, en el consumismo, en diferentes áreas de nuestra vida. Y estaba leyendo una estadística que dice que aproximadamente entre el año pasado, 2019, y este año que es 2020, aproximadamente hay 3.200 millones de usuarios activos en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, en cualquier red social que tú recuerdes, hay 3.200 millones de personas casi diariamente conectándose, revisando, viendo. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar ahorita? Que desgraciadamente todo este avance tecnológico, todas estas facilidades que tenemos para conectarnos, para poder estar revisando el Facebook y todas las redes sociales en las que muchos participamos, ha incrementado la falta de satisfacción de la gente en general, y tristemente está teniendo un impacto increíblemente en la vida de los cristianos actuales, en la vida de nuestros jóvenes, en la vida aún de personas ya adultas. Está teniendo un impacto increíble. Estaba leyendo otra estadística que dice que del 2007, me parece, al 2010, que fue cuando se introdujeron ya de lleno los teléfonos inteligentes, subió la estadística de jóvenes y adolescentes que se deprimían al grado de cometer suicidio y todo eso por el acceso que ellos tenían a diferentes fuentes, a las redes sociales. Y eso, en lugar de traer pues un impulso o de traer ánimo o algún bienestar para ellos, y muchos se dieron cuenta que eso estaba causando depresión y falta de insatisfacción en los jóvenes. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a ver de falta de gratitud y contentamiento? Que desgraciadamente nuestra generación hoy en día está viviendo algo que muchos de nosotros ya más grandes no vivimos, ¿verdad? El hecho de constantemente estar viendo los perfiles de alguien más, estar viendo las cosas que alguien más está publicando, que muestra sus fotos perfectas, que muestra una vida, ¿verdad?, sin problemas, está causando que los que vemos esas cosas estemos deseando esas cosas, estemos deseando tener un poco más. Y dice la palabra de Dios aquí: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Acompáñenme a orar para pedir la bendición de Dios y que Él nos dé de su gracia para este estudio. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir, Señor, para cada una de las hermanas y señoritas que se conectan en el programa. Te quiero pedir que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que nos des entendimiento, Señor, y un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que tenemos que entender y que aprender es lo que significa la gratitud, ¿verdad? La palabra gratitud quiere decir reconocer un bien
que yo recibí o un favor inmerecido, y al yo reconocerlo, eso me causa alegría, me causa gozo, me causa el querer decirlo, ¿verdad? Y demostrar que estoy contento. La palabra gratitud en el Antiguo Testamento muchas veces se traduce como alabanza, como adoración, y en algunos de los salmos se utiliza para hablar de los coros que el mismo pueblo de Israel cantaba, ¿verdad? Y las acciones de gracias que ellos daban a Dios. Entonces, fíjate, si la gratitud es el reconocer un favor que yo recibí inmerecidamente, eso debe de traer como resultado una alabanza de mi parte en voz alta. No solo es el que yo reconozca ese favor y el que me dé un sentir de gratitud, sino la alegría y felicidad que me provoca, ¿verdad? Como dice aquí en 1 de Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y Pablo está aquí animando a los tesalonicenses a decirles, den gracias, reconozcan cada favor inmerecido que han recibido de parte de Dios. Háganlo, ¿verdad? Háganlo como un hábito. Y quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y versículos más atrás empieza a hablar de lo que éramos, ¿verdad? Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este pasaje expresa el favor más grande e inmerecido que la raza humana pudo recibir. Fue un favor inmerecido, éramos tan malos, estábamos condenados al infierno porque estábamos separados de Dios por nuestro pecado. No podíamos tener comunión con Él. Pero en el versículo 8 nos habla de su gracia. Fuimos salvas por gracia. No hicimos nada para ganarnos esa salvación. Su gracia inmerecida fue derramada sobre nosotras, y su muerte en la cruz fue la máxima expresión de amor y gracia hacia nosotros. No hicimos nada para ganarla. Esta salvación tan grande fue provista por Dios y ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como resultado de haber recibido este favor inmerecido, de haber aceptado la gracia y perdón de nuestros pecados, ahora somos salvas y ya no somos condenadas. Gracias a Dios por eso. Tenemos la gracia que Dios nos dio, esa salvación a través del Evangelio. Y yo te invito, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo hoy, ¿verdad?, a que tú reconozcas que eres pecadora, que reconozcas que el único que te puede dar esa salvación es nuestro Señor Jesucristo, y le recibas y aceptes en tu corazón. ¿Por qué? Porque es el favor más grande que Él nos pudo haber dado, la salvación de nuestra alma. Entonces, fíjate, el resultado natural de nosotras debería ser una actitud que reconoce esa gracia, ese favor recibido,
y como resultado dar a luz una expresión de gratitud, ¿verdad? Esa reconocer que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Ahora ya tenemos el primer y gran favor que Dios nos dio, que fue haber muerto en la cruz por nosotros y habernos dado esa salvación. Pablo nos insta a dar gracias en todo, ¿verdad? Ahí leímos en Primera de Tesalonicenses que debemos de dar gracias en todo y nos remarca que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos agradecidas y que cultivemos un corazón lleno de gratitud, porque esto es algo muy peligroso, porque la ingratitud trae más pecados con ella. Yo no solamente puedo ser ingrata o malagradecida, sino que junto con ese pecado voy a traer muchos otros más. Si me acompañas ahí a Romanos, rápidamente, capítulo 1, empezamos del versículo 21, y cuando yo estaba estudiando este tema me impactó mucho el ver este pasaje de una manera muy diferente a como yo lo había leído o lo había visto. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y está tremenda la primera parte del versículo, porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y si tú ves la lista de pecados, cómo se fue depravando, ¿verdad?, la raza humana, todo empezó, dice el versículo 21, número 1, porque no le dieron la gloria a Dios y no le dieron gracias. Cuando tú y yo somos ingratas, somos malagradecidas, vienen otros pecados junto con eso. Después llega la queja, después llega la avaricia, después el egoísmo, vanidad, necedad, deseos desordenados. Y tú puedes ver la lista aquí, la depravación a la que llegó el hombre por no haberle dado la gloria a Dios y por no darle gracias, por no reconocer esos favores inmerecidos que tenemos de parte de Dios. Hoy en día estamos en un mundo lleno de derechos. Todos tienen derechos, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos del planeta. Y hoy en día más que nunca es bien fácil ser malagradecidas y no reconocer todos los favores y maravillas que vienen de parte de Dios. En medio de todo este estrés, la pandemia, las situaciones de salud, las situaciones sanitarias en cada estado de donde tú nos estés viendo, todo eso, en medio de todo eso, de toda esta situación de preocupación, de estrés, de mucha gente que perdió el trabajo, de inestabilidad, en medio de todo eso Dios merece y es digno de deleitarse con nuestra gratitud. Cuando tú y yo comprendemos la magnitud de nuestras vidas bendecidas, podemos convertir esas quejas en acciones de gracias. Cuando somos agradecidas, fíjate, nos olvidamos de nosotras mismas y de todas las cosas que parecieran estar mal. La mejor manera de dar gracias en toda circunstancia es aprender a estar agradecidas por mucho durante los buenos tiempos, hacerlo un hábito, siempre buscar lo bueno de cada situación que estás viviendo. Entonces, en los malos tiempos, vamos a tener una habilidad desarrollada para ver siempre el lado bueno de cada situación que estamos pasando, de cada circunstancia, de cada necesidad o de cada prueba. Tú y yo podemos ver siempre el lado bueno de esas situaciones. Fíjate, debemos de enseñar a nuestros ojos y a nuestro corazón para que vean la gracia que ha sido derramada en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestra vida. Empezando con el mayor favor inmerecido que hemos recibido, que es la salvación. Y fíjate, trabajar y ejercitar
y aprender a ser agradecidas nos va a ayudar a contentarnos más fácilmente. ¿Qué mejor ejemplo de alguien agradecido y que había aprendido a contentarse que Pablo? Si me acompañas a Filipenses 4, dice ahí, Filipenses 4, versículo 11. Voy a leer desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo dice aquí, he aprendido a contentarme, Pablo está diciendo, tengo la fuerza suficiente para estar satisfecho porque tengo todo lo que necesito. Pablo tenía la seguridad absoluta de que Dios había suplido todas sus necesidades y él lo está escribiendo desde la cárcel. Y el resultado de que él sabía y reconocía que Dios había suplido todo fue que él se sentía libre de toda cosa innecesaria, de todo deseo innecesario. Entonces, así como Pablo, tú y yo podemos sentirnos libres e independientes porque todas nuestras necesidades han sido cubiertas por Dios. La palabra contentamiento que Pablo está usando aquí no tiene nada que ver con alegría. En nuestro idioma, cuando hablamos de alguien que está contento, decimos que alguien está feliz, que alguien está muy gozoso, ¿verdad? Pero la palabra en el original que se usa aquí para contentamiento, en nuestro idioma lo tradujeron como contentamiento, pero la palabra que Pablo está hablando aquí es de una autosuficiencia, de una fortaleza, pero que no venía de él, ¿verdad? Yo te decía, la palabra que se usa no tiene nada que ver con alegría, sino con tener la fortaleza y la fuerza suficiente ante cualquier situación que estemos viviendo. Pero aquí hacemos un paréntesis, porque esa fuerza no venía de Pablo mismo, no era natural de él, y es una fuerza que no va a venir naturalmente de ti y de mí, sino es una fuerza provista por Dios para vivir en la tribulación o en la angustia, en cualquier situación que estés pasando. Debemos de reconocer que esta fuerza es un favor que viene y proviene de Cristo. Es provocado por Dios, no es natural de nosotros. Esta palabra se usa también en 2 Corintios 9:8 y voy a ir rápidamente ahí por el tiempo, no me quiero tardar mucho. 2 Corintios 9:8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La misma palabra que usa Pablo para contentamiento se usa aquí en la palabra suficiente. Y también se usa en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa palabra contentamiento es la misma que usa Pablo para decir, soy autosuficiente, llegué a una plenitud, pero no es por mí, es por Cristo. Entonces, fíjate, Pablo tenía una actitud de gratitud y un corazón que aprendió a contentarse en cualquier situación. Tenía una vida plena en Cristo. Tú y yo podemos aprender a ser suficientes por medio de la gracia que Dios nos imparte, para estar satisfechas con lo que nos está tocando vivir. Pero este es un ejercicio diario y continuo de llevar a la práctica y poner mis ojos en Cristo, mis ojos en el Señor y en las cosas eternas, en las cosas que valen la pena, y reconocer que Dios y lo que Él me ha dado, pruebas, aflicciones, bendiciones, abundancia,
es lo que necesito. En Filipenses 4:13, Pablo agrega esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña que la habilidad que él tenía de estar contento, de estar pleno en todas las cosas, venía de la fuerza que Cristo le daba. Y esta fuerza lo habilitaba para contentarse, para estar satisfecho y tener la seguridad absoluta de que lo que tenía y lo que estaba viviendo venía de parte de Dios. Y porque él sabía, Dios sabía lo que Pablo necesitaba. Y es algo bien tremendo porque Pablo estaba en la cárcel y él estaba consciente de que aún el estar allí era algo que Dios sabía que él necesitaba. Tú y yo debemos de tomarnos de esta gran verdad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podremos tener la seguridad de que lo que tenemos o no tenemos, o vivamos, o lo que estemos viviendo, vayamos a vivir, viene de parte de Dios, porque Dios y lo que Él me da es todo lo que necesito. Y es lo que yo quiero que tú guardes en tu corazón. Lo que Dios te da es todo lo que necesitas. En 2 Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, bástate mi gracia. Dios le dijo, si ustedes recuerdan en este pasaje, Pablo le estaba diciendo al Señor que quitara ese aguijón de él, pero Dios, en lugar de responderle diciendo, ok, te molesta, te incomoda, te lo voy a quitar, Dios le dice, bástate mi gracia. Y este pasaje nos regresa una vez más a ese favor que recibimos de Dios. Su gracia es suficiente para nosotras, para capacitarnos y poder sobrellevar cualquier situación con valor, cualquier situación con la plena seguridad de que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo no podremos vivir agradecidas y reconociendo que Dios y lo que Él me da es todo lo que necesito? Piensa un momento, eso que te aflige tanto, eso que te quita el sueño, ese deseo que tienes y que no se ha cumplido, que Dios no ha contestado, ese descontento que te provoca la situación de prueba o escasez por la cual estás pasando en este momento, no es nada comparado con el gozo que podremos disfrutar al lado de nuestro Salvador por la eternidad. Porque Él es el todo y por todo de quien somos y a quien nos debemos. Entonces eso que tú estás pasando ahorita va a ser momentáneo. Y no es comparado con toda la eternidad que vamos a pasar con nuestro Señor y Salvador. La raíz de vivir con falta de contentamiento, si tú le rascas, y de ser ingratas o de tener falta de gratitud, realmente no es cuánto tienes o si no tienes, o qué circunstancias estás pasando, si son buenas o son malas, sino es realmente que no creemos que Dios es suficiente, que Él es soberano y sabio para darnos lo que necesitamos. Le hemos recibido como nuestro Salvador, hemos recibido su don y gracia, pero en la práctica negamos que Él es el Dios suficiente que decimos tener. Este mundo nos ha envuelto en su filosofía de que merecemos ser felices, de que tú mereces tener, de que tú mereces ser exitoso. Pero algo que debemos entender es que la única manera de llenar ese vacío en nuestra alma, en nuestro ser, es con Dios y por Dios. Él es el único que puede satisfacernos y darnos la gracia para estar satisfechas con lo que permite nuestra vida. Como Pablo decía, he aprendido a contentarme. Soy capaz de vivir satisfecho
cualquiera que sea mi situación. Pero no es por mi poder, no es porque yo soy muy fuerte, sino por la gracia que solo viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como el Señor mismo le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia es suficiente para ayudarte en medio de lo que estás pasando. Entonces, algo que debemos de recordar entonces es que la gratitud y falta de contentamiento viene porque no creemos que Dios y lo que Él me da es todo lo que necesito. Dios no prometió darnos todo lo que queremos, pero sí prometió cuidar de nosotras. Y tú y yo debemos de recordar eso, que tú y yo, como dicen Colosenses 2:10, estamos completas en Cristo. Todo lo relacionado con la salvación ya fue realizado y cumplido por Cristo. Ya nos dio todo lo que necesitábamos por medio de esa salvación. Todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y para tener victoria en la vida cristiana ya lo proveyó el Señor. Pero muchas veces no tenemos el ojo acostumbrado ni nuestro corazón a buscar y reconocer los favores que hemos recibido de parte de Dios, y no tenemos esa relación con Dios, esa comunión con Él para nutrirnos y fortalecernos en Él, para poder exclamar, como decía Pablo, ¿verdad? He aprendido a contentarme. Llegué a un momento en mi vida que todo lo que yo recibo por parte de Dios, sé que es porque Él sabe qué es lo que necesito, porque Él sabe que eso es lo que yo necesito para ese momento de mi vida. Entonces, antes de terminar, me gustaría darte la fórmula o una ecuación para tener y trabajar en un corazón agradecido y con contentamiento, ¿verdad? Entonces, fíjate, número 1, reconoce que Dios y lo que Él te da, sea bueno o malo, poco o mucho, es lo que Él sabe que necesitas. A eso súmale poner tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que no van a perecer jamás. A eso súmale el hacerte el hábito de reconocer los favores que has recibido por parte de Dios y reconócelos. Pero hazte el hábito, busca siempre lo bueno de todo. Aunque parezca que no hay nada bueno, busca lo bueno de cualquier situación, de cualquier problema, de la escasez, de la falta de provisión. Busca lo bueno de esas cosas y todo eso multiplícalo por el poder que Cristo te puede dar. ¿Y cómo te va a dar ese poder, esa fortaleza de la que Pablo hablaba? Arraigándote en la vid, que es el Señor Jesucristo, nutriéndote del Señor. Como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espero que haya sido de bendición para ti, que lo pongas en práctica, que lo guardes en tu corazón y que el Señor les bendiga.